Nos piden encontrar la solución para esta ecuación, logaritmo de x más 1 sobre x menos 2 igual a 0. Bueno, vamos primero que todo a asumir que este logaritmo es el logaritmo natural. Normalmente en cálculo, cuando no nos dan la base del logaritmo, asumimos que es el logaritmo natural, o sea, el de base e. Bueno, para poder resolver esta ecuación, lo primero que tenemos que tratar de identificar, vamos a usar un método aproximado que se ve en cálculo, que es el método de Newton. Para eso es la tabla que vemos acá, esa tabla luego la explicamos. Lo importante es que para poder empezar a solucionarlo tenemos que escoger muy bien, entender muy bien más o menos cuántas soluciones puede tener la ecuación. Para eso miremos lo siguiente. Supongamos, si yo despejo de aquí el logaritmo de x, va a ser igual a 2 que pasa a sumar y 1 sobre x que pasa a restar. Si yo dibujara estas dos funciones, o hiciera un bosquejo del dibujo de estas dos funciones, más o menos podría entender dónde es posible que se corten, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar cada una de esas funciones y vamos a hacerlo acá. Entonces lo primero es dibujar el logaritmo. Recuerden que en 1 el logaritmo se acerca y se convierte en una cosa como esta. Vamos ahora a ver cómo dibujamos 2 menos 1 sobre x. Para dibujar 2 menos 1 sobre x, recuerden cómo se comporta la función 1 sobre x. Si este es 1 sobre x positivo, es algo como este estilo. Pero menos 1 sobre x simplemente es reflejar la gráfica con respecto al eje x y vamos a tener una cosa así. Si me están diciendo, miren que la asíntota aquí es el eje x, si me están diciendo que a menos 1 sobre x le sume 2, quiere decir que me están subiendo la asíntota 2 unidades. Entonces grafico la función 2 unidades arriba. Vamos a hacerlo, pero en esta gráfica. Entonces supongamos que este es el punto 1 y este es mi punto 2, más o menos por acá es mi asíntota. Entonces yo voy a tener aquí la gráfica y aquí viene esta parte. Esta gráfica normalmente, si la corro 2 unidades, se puede mover pronto un poco más por acá y podría hacer esto. Miren que esta es la asíntota, ¿cierto? Entonces, de hecho, toca en un medio. Este valor de aquí, del eje x, miren, es un medio, porque yo sé que en un medio, si yo reemplazo 1 dividido un medio, me va a dar 2 y 2 menos 2 es 0, toca el eje x ahí. Este es un medio, entonces por eso sabía que pasaba por ahí. Miren, aparentemente lo tocan 2 puntos. Yo puedo doble verificar eso haciendo lo siguiente, y es haciendo un análisis en los intervalos en los que yo creo que se toca. En el intervalo 0, 1, pero ojo, se toca, estas dos son las raíces de esta función. O sea, ya mi nueva función, y mucho cuidado, que normalmente es ahí donde se confunden la mayoría de estudiantes cuando están haciendo este tipo de graficaciones, en creer que lo que acabo de graficar es la función original de la cual estamos tratando de encontrar las raíces. La función a la que yo le estoy tratando de encontrar las raíces es esta, y esta no la hemos dibujado, o sea, para nada es la función. Miren, esta es la función que estamos dibujando acá. Acá estamos dibujando dos funciones completamente distintas que me ayudan a entender a esta función. Bueno, entonces vamos a evaluar cómo se comporta esa función entre 0 y 1 y después de 1 hasta, no sé, no sabemos esto más o menos dónde puede ser, pero supongamos que es de 2 hasta 9 o 10, a ver si hay cambio de signo. Recuerden que hay una ley que me ayuda a determinar que si yo evalúo f de un número y luego f de otro número y la función tiene cambio de signo, quiere decir que entre esos dos números hay una raíz, ¿cierto? O un número que toca al eje x y que hace que y sea 0. Bueno, entonces para hacer eso vamos a escoger, suponiendo, voy a necesitar un poco más de espacio, entonces vamos a quitar ya la gráfica, ya nos imaginamos que hay dos raíces. Vamos a hacer esto. Algunos me podrían decir, perdón, antes de continuar, que pueden haber 3 raíces. Es imposible, ya que la función 1 sobre x, la función e a la x, que es la función logaritmo natural de x, es una función que es siempre creciente. O sea que esa siempre va a crecer, mientras que la función
2 menos 1 sobre x no va a superar 2. Por eso sé que no, más adelante, después de ese otro punto, no podía tocar. Bueno, entonces, volviendo a lo que estamos diciendo, vamos a imaginarnos que vamos a evaluar este punto, el punto punto 2. Vamos a encontrar f de punto 2 y vamos a ver si es positivo o es negativo. F de punto 2 es logaritmo natural. Vamos a hacerlo logaritmo natural de punto 2 más 1 sobre punto 2 menos 2. Y vamos a ver, lo único que nos interesa saber es si es positivo o negativo. Si lo evaluamos en la calculadora nos da algo cercano a 1.40 o 1.39. 1.39 es un valor positivo. Entonces vamos a tener que f de punto 2 es mayor a 0. Vamos a encontrar luego un f cercano a 1. Miren que cuando tenía esas dos gráficas no me podía pasar de ese intervalo era determinante. Entonces vamos a pensar en f de punto 9. F de punto 9 simplemente es reemplazar logaritmo, recuerden que es natural en la calculadora, en algunas calculadoras es ln, es logaritmo natural de punto 9 más 1 sobre punto 9 menos 2. Bueno, en caso de que esta función no fuera el logaritmo en base n, sino el logaritmo en base 10, cosa que no tuvimos en la aclaración de la pregunta, pues, digamos que la técnica para solucionarlo es exactamente la misma. Lo único que va a cambiar, ahorita vamos a ver, es cuando ya encontremos la derivada. Pero bueno, entonces tenemos logaritmo de punto 9 más 1 sobre punto 9 menos 2. Si evaluamos eso nos da más o menos menos 0.99. O sea, nos va a dar un valor negativo. Quiere decir que si hay cambio de signo, miren, aquí hay un valor positivo y aquí un valor negativo, vamos a tener una raíz entre punto 2 y punto 9. Listo, entonces vamos a tener una solución para esta ecuación entre punto 2 y punto 9. Vamos a hacer entonces ahora entre el intervalo 1,5 y 9. 1,5 que es un poco superior a 1. Si hacemos f de 1,5 es lo mismo, es simplemente sustituir la x ahí. Eso nos va a dar un valor negativo. De hecho, si lo hacen en la calculadora, da algo cercano a menos 0.93. Eso va a un valor negativo. Y si evalúo, por ejemplo, ese valor de 9, f de 9 nos va a dar algo como 0.30, 0.31 positivo. O sea que voy a tener otra raíz en este intervalo. Voy a tener solo dos raíces y las voy a tener una entre el intervalo 0.2 y 0.9 y una entre el intervalo 1,59. O lo mismo, es decir, que entre el intervalo 0 y 1 y después de 1 hay una raíz. Estos intervalos, ¿por qué me interesan? Porque voy a empezar a hacer una aproximación. Bueno, ahora, ¿cuál es el método que vamos a utilizar? Entonces, recordemos que aquí vamos a tener entre 0.2, simplemente lo voy a tener aquí, y 0.9. Y vamos a tener el intervalo 1,5 y 9. Bueno, entonces, Newton ideó un método en el cual nos dice lo siguiente. Yo me puedo ir acercando a las raíces de una ecuación simplemente haciendo esto. Yo voy a decir que x de n más 1 es igual a xn, ya vamos a ver qué es eso, f de xn dividido f de xn evaluado en la derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger una posible raíz, miren, entre 0.2 y 0.9 voy a escoger un número cualquiera y voy a empezar a hacer este cálculo. xn va a ser el primero que yo diga que va a ser mi raíz y voy a evaluarlo en la función, dividirlo en su derivada, hacer este cálculo y eso me va a dar una nueva aproximación a la raíz. O sea, vamos a decir que la nueva solución va a ser lo que resulte de hacer ese cálculo. Luego vuelvo a hacerlo nuevamente, asumiendo ya que xn más 1 es la raíz, encuentro la función en xn más 1 dividido la derivada en xn más 1. Eso lo vamos a hacer nuevamente para encontrar xn más 2 y xn más 2 va a ser mi nueva raíz. El problema es cuándo parar. Vamos a parar cuando ya no veamos casi diferencia entre las xn's que vamos encontrando. Entonces para eso fue que construí esta tabla que estamos viendo acá. Voy a hacer, para el primer caso, miren, para el caso entre 0.2 y 0.9, voy a asumir que la raíz es 0.5 y a partir de 0.5 vamos a encontrar, voy a dejar mejor la fórmula aquí,
vamos a encontrar los nuevos xn's. Pero antes de hacerlo, miren, tenemos que tener la derivada de la función. Si f de x es logaritmo de x más 1 sobre x menos 2, la derivada, que la vamos a necesitar, miren, está aquí en este denominador, va a ser igual a la derivada del logaritmo natural, es 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x es lo mismo que derivar x a la menos 1. Bajo el menos 1 queda x a la menos 2 y la derivada de 2 es 0. Esta es mi derivada, que también la puedo reescribir como 1 sobre x menos 1 sobre x2. Aquí vamos a evaluar. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer el primero, vamos a mostrar cómo se hizo el cálculo. Entonces, en la tabla yo empiezo asumiendo, atención, miren, que mi primera x, el k representa qué número estoy. El x0 es el con el que yo arranco. Escogí un valor arbitrario entre 0.2 y 0.9. Ese valor arbitrario es 0.5. Entonces vamos a decir que x1, la siguiente raíz que debe ser después de 0.5 va a ser ese 0.5 que ya asumí, menos evaluar el 0.5 en la función. O sea, yo voy a encontrar logaritmo de 0.5 más 1 sobre 0.5 menos 2, y todo esto lo voy a dividir por evaluar ese 0.5 en la derivada. Entonces 1 sobre 0.5 menos 1 sobre 0.5 al cuadrado. Si yo hago ese cálculo, miren, todo ese cálculo me va a dar mi nuevo x1, que es el que está acá, mírenlo aquí, 0.1534. O sea que ya tengo una nueva raíz. Con ese 0.1534 voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a sustituir nuevamente en la función. Entonces vamos a quitar ya esto para tener un poquito de espacio. La derivada la podemos dejar. Miren, ¿cómo voy a encontrar x2? x2 va a ser x1, que x1, miren, me dio 0.15, menos evaluar ese 0.15 en la función. Entonces logaritmo de 0.15 más 1 sobre 0.15, etcétera, etcétera, dividido la derivada en 0.15, 1 sobre 0.15, y hacemos siempre ese cálculo. ¿Ahí quién va a encontrar? Vamos a encontrar, voy a quitar ya, digamos, toda esta parte de acá, simplemente a dejar el x1 para que recordemos cómo se hace el cálculo el primero. Vamos a encontrar exactamente esto. Entonces, ¿qué hace esta tabla? En esta tabla vamos a poner en Excel los xk, en esta tabla vamos a poner evaluar los xk, en esta columna, perdón, vamos a poner evaluar los xk en la derivada. Miren, esto es f' xk, y aquí vamos a hacer ese cociente, f de xk dividido f' de xk. Vamos nuevamente a tener la fórmula acá para que recordemos. Entonces la voy a poner inclusive en otro color. X de xn más 1 es xn menos f de xn dividido f' de xn. Entonces vamos a construir sistemáticamente esta columna. Entonces miren, puse 0.5, que es el que asumí inicialmente, encontré cuánto vale 0.5 en la función, averigüé cuánto valía 0.5 en la derivada. Recuerden que la derivada la teníamos aquí, f' de x era 1 sobre x menos 1 sobre x2, evalúo ahí, hago este cociente y luego encuentro x1, o sea, la próxima x, simplemente a este 0.5 restándole este cociente. Luego hacemos lo mismo con este, lo evaluamos en la función en la derivada y encuentro el x2 restándole este cociente. Voy haciendo eso sucesivamente y miremos que llega un momento en que las xk dejan de cambiar. Miren esta y esta xk. Llegamos exactamente a lo mismo. Obviamente, si yo tengo más números decimales, pues todavía van a haber diferencias, pero una raíz con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números decimales es una muy buena aproximación. O sea que la raíz que estábamos buscando entre 0.2 y 0.9 es 0.3178444. En el próximo video continuaremos, ya que por limitantes de tiempo no podemos en este.